Bueno, vamos a dar comienzo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos primeramente a orar como el Señor nos ha revelado que debemos orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor Jesús. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia para darte las gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos darás. Señor, pero también te pedimos por los hermanos que alaban y glorifican tu nombre en todo lugar de la tierra. Provee a los que están por cabeza de todas sus necesidades, primeramente las espirituales, luego las económicas también, para que puedan predicar tu palabra con alegría. Te pedimos por los gobiernos para que pongas hombres sabios. Te pedimos por las empresas para que pongas hombres misericordiosos, que repartan de lo que te pertenecen a ti. Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen, para que te puedan conocer, al único y sabio Dios. Señor, por cuanto nos has dado y por cuanto nos darás, solamente podemos decir, alabado sea tu nombre, Señor Jesús, santo eres mi Dios. Amén. Bueno, vamos a leer una porción de las Escrituras que está en el libro de los Gálatas, capítulo 2, del verso 1 al verso 6, y damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Bueno, el apóstol Pablo no se sometió a nadie más que a Dios. Él ya había pasado, siendo Saulo de Tarso, y se sometió a los fariseos. Él había pasado esa etapa de religioso, fariseo, contradictorio a Dios. Y desde que tuvo el encuentro con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿por qué? ¿Quién eres tú, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dijo, porque así dice aquel que realmente se somete a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Dime lo que debo hacer, Señor. Si en esta hora usted entiende algo que está equivocado, usted debe someterse a Dios y debe preguntar: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, fue enviado Saulo de Tarso a Ananías, un varón de Dios, al cual Dios, el Señor Jesucristo, le habló y le dijo que vendría a él un varón llamado Saulo. Ananías le dijo: pero si este hombre, tú sabes cuántos males ha causado a tus discípulos. El Señor le dijo: deja, porque instrumento escogido me es un escogido, el cual llevará mi nombre a los gentiles, el nombre del Señor Jesús. Por eso que todo lo que hago, lo hago en el nombre del Señor Jesús, porque me someto a Él, para que sepa cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, absolutamente, no tiene otro nombre, ese es el verdadero adorador, porque adora al verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios
y la vida eterna. No hay, fuera de Él no hay quien salve. Y me someto a eso. Así como Saulo, que ahora es el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, se sometió absolutamente a la palabra de Dios. Él tenía el único nombre que es por sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Y a Él oraba, a Él daba gracias, en su nombre hacía todo lo que hacía, como lo expresó diciendo, todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Así que por lo tanto, todo lo que hacía, lo hacía en el nombre del Señor Jesús. Así mismo en esta hora. No me someto a nadie más que a la voluntad de Dios. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Ese es asunto de Él. Lo único que sé, que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios y viviréis. Porque Él es el dador de la vida. ¿Qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Y aquí no estamos hablando de cualquiera. Aquí estamos hablando de los que tenían alguna reputación. Esto era el apóstol Pedro y todos los que con él andaban. Que si ustedes observan, en el libro de los Hechos, Pedro desaparece y aparece Pablo. Después no aparece nunca más Pedro. Porque él tenía una reputación que había perdido. Y aquí lo demuestro. Mandaba espías para que vieran la libertad que tenía Pablo en Cristo Jesús. Porque la libertad que yo tengo no me la dio el hombre, me la dio Dios. La libertad con que Cristo me hizo libre. Él sabe la libertad que me dio. Y yo conozco la libertad que hay en el Señor. Los fariseos, los religiosos, dicen que no hay que hacer muchas cosas. Pero esas cosas que ellos ponen como mandato, nunca las ha dicho Dios. Pero las que sí ha puesto Dios como mandato, ellos no las obedecen. Como por ejemplo, que Él estableció un nombre, que es por sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Ese es un mandamiento establecido por Dios. Por lo tanto, si usted no se somete a Dios, difícilmente puede entrar en las revelaciones. Porque Dios, que escogió a Saulo y lo convirtió en una oveja llamada el apóstol Pablo, lo escogió desde antes de la fundación de los tiempos. ¿Para qué? Para que llegase este evangelio, para que terminase él el libro de los Hechos. Al final del libro de los Hechos, nadie le escuchó. Nadie. Y dice que él arrendó o alquiló una casa por 2 años y recibía a todos los que a él venían. Los que venían a él. Porque los que venían respetaban no tan solo a Pablo, sino al que Dios había enviado. Esto es a Pablo. Porque Dios había enviado a Pablo. Dios lo escogió. Y el que respeta al que Dios envió, respeta también al que lo envió. Esto es a Dios. Si usted en esta hora no ha entendido esto, pídale a Dios que le aclare los ojos de su entendimiento. Y no se someta a nadie, porque Pablo no accedió a someterse ni por un instante. Más, dice en el verso 3, ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Siempre le van a obligar los religiosos a hacer lo que no es para este tiempo. En este tiempo, que es tiempo de gracia, el Señor estableció que el que creyere en Él, en el Señor Jesús, dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. ¿No os he dicho que si creyereis, veríais la gloria de Dios?
Por lo tanto, usted solo debe creer, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí, solamente su misericordia.